sea presencial, porque es mucho más dinámica estar frente a ustedes, poder entablar una conversación mucho más directa, recibir las preguntas de repente, las inquietudes que tengan. Bueno, nos ha tocado vivir esta clase hoy en forma virtual y ojalá lo podamos desarrollar de la mejor manera para que puedan adquirir algunos alcances en la información respecto a lo que es un abdomen agudo hemorrágico. A ver, el estudio de esta enfermedad no es nueva ni reciente de este siglo o el siglo pasado. Desde que hubo personas en el mundo, a través de toda la historia, personas preocupadas en la salud de las personas, se ha estudiado esta enfermedad. Inclusive hay registros como el papiro de Evers, 1500 años antes de Cristo. Recuerden que el papiro de Evers es un documento muy antiguo en el antiguo Egipto, donde se registró aproximadamente en este papiro unas 70 enfermedades, más o menos sistematizadas de acuerdo a lo que ellos creían. Y ahí aparece hemorragia digestiva. Claro que sí, con todas las consideraciones mágico-religiosas que ellos tenían, pensando que esta enfermedad tenía mucho de magia negra, la lucha entre el bien y el mal, etcétera. Porque cuando observaron, por ejemplo, a un paciente con hematemesis, pensaban, como la sangre que vomitaba era negra, pensaban que estaba botando todo lo malo, ¿no? Que estaba dentro de él. Y seguía vomitando, eliminando toda la cantidad de sangre y pensaban de que era una lucha entre el bien y el mal. Si el paciente se moría, había vencido el mal. Y si se estabilizaba y salvaba, había vencido el bien. Estas consideraciones, pues imagínense, hoy en día ya se ha superado totalmente y se sigue estudiando para precisar muchas situaciones tan especiales que se tiene que tomar en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Entonces, no es reciente de nuestro siglo, del siglo pasado, etcétera, sino a través de toda la historia. Es una enfermedad en que ustedes, en algún momento en su vida profesional como médicos, van a observarlo, sea cual sea la especialidad que tengan. Por eso es importante que fijen algunos conocimientos en forma muy clara, para que cuando les toque vivir o ver a estos pacientes, revisen ya su conocimiento mucho más sistematizado para que puedan por lo menos orientar o aconsejar cómo debe ser manejado esta entidad. Como les decía, en cualquier situación o en cualquier especialidad que ustedes puedan tener, lo van a ver. Y también pondremos en consideración algunas situaciones que ustedes, cuando ya están próximos al serums, ya no les queda mucho, que lo pueden ver durante sus serums y puedan manejarlo adecuadamente como médicos generales, ¿no? A lo menos eso es uno de los objetivos, prepararlos para ver cómo lo tratan. Y si están ya desarrollándose o ejerciendo como médicos generales o especialistas, haremos algunas consideraciones especiales referentes a la especialidad, porque gran parte de todo el conocimiento sobre hemorragia digestiva ya lo tuvieron ustedes en sus estudios clínicos, en especial medicina interna y gastroenterología. Aquí pondremos algunos puntos a considerar muy importantes, porque es un curso de cirugía y qué pacientes, sobre todo, deben ser intervenidos quirúrgicamente. Ese es el objetivo número 2 que tenemos con la clase. A ver, ¿qué temas vamos a tratar?
Haremos rápidamente algunas definiciones, que es importante recordarlo, aunque ya deben conocerlo ustedes de sus estudios previos. Luego haremos una aproximación al paciente para ver cómo lo abordamos en cuanto a lo que es su historia clínica, anamnesis, examen físico, etcétera, para plantear un diagnóstico. En especial nos detendremos en comentar respecto a hemorragia digestiva aguda alta, es la forma como se clasifica, y luego hemorragia digestiva baja. Recuerden que toda hemorragia del ligamento de Treitz para arriba, o sea, en forma proximal, se considera alta, y todo sangrado, hemorragia después del ligamento de Treitz se considera hemorragia baja. Después haremos una consideración rápida de que algunas hemorragias digestivas agudas que no tienen un origen claro, y veremos cómo se puede manejar principalmente este tipo de hemorragias. En definiciones, rápidamente, lo que es sangrado digestivo es un síndrome que consiste en la expulsión de sangre que procede de una lesión del tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Sería muy importante, por temas de horario de la clase, no es posible detenernos y realizar un ejercicio clínico. ¿Cuáles son las entidades que afectan desde el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano? Es una tarea que ustedes pueden tener para que puedan ir realizando su lista de enfermedades por cada órgano, enfermedades hemorrágicas por cada órgano, y así vayan conociendo mucho más respecto a la enfermedad. Es un buen ejercicio, les digo. Lo realizamos con los alumnos en la práctica en forma muy rápida, pero lo conversamos, algunas cosas, y sería bueno que también en algunas prácticas lo hagan así para poder hacer un ejercicio mental. Y lo repiten y lo repiten y no se van a olvidar. De todas maneras, de todo ese ejercicio de sangrado digestivo en todo el tubo digestivo, ustedes van ahí marcando cuáles son los más frecuentes que se puede observar en la práctica clínica, y eso es muy importante. Pero siempre también no olvidarse de lo infrecuente, porque también se pueden encontrar con esos casos. Este sangrado digestivo se manifiesta fundamentalmente en forma de hematemesis, melena o enterorragia. ¿Qué cosa es hematemesis? Es la expulsión de sangre por la boca, con todas las características de un vómito. Siempre está precedida de náuseas. El vómito de sangre puede ir acompañada de jugo gástrico si es que el paciente ha estado ingiriendo alimentos. Puede verse hasta restos de estos alimentos ingeridos. Puede ser roja, rojo oscura o negra, dependiendo de la etapa en que ha sangrado. Por ejemplo, será oscura o negra si es que la hemorragia ha sido de varias horas antes, y si está sangrando hasta puede ser roja, rutilante en algunos casos. Enterorragia se llama la expulsión de sangre fresca por el ano. La sangre sale al exterior rápidamente y sin modificaciones fundamentales. Totalmente diferente a lo que vamos a ver después, que es la melena, ¿no? Recuerden esto. Aquí la sangre es roja, sangre fresca, como si proviniera de una herida. El foco hemorrágico, cuando es así una enterorragia de este tipo, está cerca al ano. Y si es alto, precisa que los movimientos intestinales tienen una hipermotilidad. Lo que les decía, melena es la expulsión por el ano de sangre digerida. Y generalmente es cuando le induce al paciente una defecación mezclada uniformemente con heces, y es homogénea, untuosa, brillante, de color negro alquitranado, fétida. Si alguna vez ya de repente ustedes han tenido contacto con algún paciente con estos síntomas, no se estarán olvidando
sobre todo del olor fétido, muy característico, muy especial, que muchas veces invade toda la sala de hospitalización y se puede sentir desde muy lejos el olor. Yo recuerdo cuando ingresé a la residencia, en mi rotación, a los pocos días, con el jefe de servicio conversábamos en la puerta de la habitación donde había 4 o 6 camas, etcétera. Y lo recuerdo mucho al jefe de servicio cuando empieza a oler y me dice, alguien está sangrando aquí. Yo sentía también un olor muy característico, todavía no había visto ni en las prácticas clínicas una hemorragia digestiva. Entonces llama a la enfermera y le dice, señorita, ¿quién está sangrando? Y la enfermera le dice, de la cama tal, doctor, anoche ha eliminado Elena. Y cierto, a medida que uno va acercándose al paciente, empieza a sentir ese olor tan característico que invade toda la cercanía donde está el paciente. No se van a poder olvidar. Inclusive la forma, el color negro que se tiene es como brea, alquitranado, por eso es, y es muy característico. Pero debe ser diferenciada de los falsos melenas, que se produce por alimentos, como por ejemplo cuando la persona come una morcilla, ¿no? O toma vino, hay vinos que tiñen la sangre, medicamentos, sobre todo el bismuto, tanto que se consume hoy en día bismuto por las colitis que responden a estrés, etcétera, que se producen por estrés, el carbón, el hierro, etcétera, tiñen de marrón negro las deposiciones. Tiene que saber diferenciar, por eso es que hay que preguntar qué tipo de alimentación había tomado, porque a veces puede ser una falsa alarma y pensar de que está haciendo una melena. ¿Por qué es esta característica de color negro alquitranado? Porque el foco hemorrágico generalmente es alto y a través de todo el movimiento del sangrado en el tubo digestivo, ¿no? Llega a desintegrarse la sangre y se torna de este color negro. Se precisa aproximadamente 60 cc, centímetros cúbicos, para que adquieran estas características. Y generalmente cuando sangran, este sangrado se produce pues en volúmenes bien altos. Cuando es menos de esta cantidad, a veces pasa desapercibido por el mismo paciente. No se da cuenta, no toma todas estas características que estamos mencionando. Pero en las hemorragias agudas, moderadas o severas, sí es posible observar la melena. Por favor, si hay algo que ustedes tienen que preguntar o no está claro, les invoco, les ruego, les suplico, por favor, me interrumpen en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, doctores? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Sí, doctor. Ya, no se duerma. Esto es prácticamente un algoritmo cómo debemos abordar en forma inicial a un paciente que está con hemorragia aguda. Hay una evaluación inicial y reanimación, se realiza la anamnesis y exploración, se localiza el órgano comprometido por donde está sangrando y luego se inicia el tratamiento. ¿Qué debemos hacer en la evaluación inicial? Valorar las vías respiratorias, como todo un paciente que ha sido traumatizado, cómo está su respiración, esto ya lo conocen ustedes, cómo es el manejo en emergencia de los pacientes que llegan, ver si está ventilando bien, si está respirando adecuadamente, si la circulación está en forma correcta, ¿no? Con su presión, pulso, etcétera, su frecuencia cardíaca, valorar la magnitud de la hemorragia, si es que está sangrando, vomitando sangre o está con una enterorragia, etcétera, en ese momento
inmediatamente hay que valorar y cuantificar. No perdamos la oportunidad de cuantificar el volumen de lo que estamos observando. Porque también va a ser importantísimo preguntar al paciente cuándo empezó a sangrar y cuánto aproximadamente perdió. Lógicamente el paciente no va a tener ni idea el volumen por lo que nosotros desearíamos cuantificar, pero tenemos referencias. Le decimos un vaso, 2 vasos, 3 vasos, y como sabemos, cada vaso aproximadamente el estándar es 250 cc, cada vaso. Entonces, si nos dice un vaso, 2 vasos, ya más o menos tenemos una idea aproximada de la cantidad de sangre que ha perdido en la casa, más la cantidad de sangre que puede estar perdiendo ya en la emergencia o ya en la hospitalización, porque no solamente estos pacientes se van a presentar en la emergencia, sino también en hospitalización. Representa hasta un 10% de pacientes que están hospitalizados que pueden producir o pueden desarrollar una hemorragia aguda digestiva. Entonces, es importante valorar el volumen. ¿Por qué? Porque es un parámetro luego uno, para poder realizar la reposición o reanimación con cristaloide primero, luego con solución salina. Si no hay cristaloide, solución salina. Y si es cuantioso el volumen que se ha perdido, puede ser la reposición sangre por sangre. Eso ya lo vamos a conversar más adelante. Pero es importante valorar la cantidad que ha perdido en la anamnesis y en la observación en emergencia, como primer paso. Y segundo punto, ese valor de la cantidad perdida más o menos nos va a aproximar a la cantidad de sangre que ha perdido y podamos clasificar de esa manera si está en un shock leve, moderado o grave, de acuerdo a la cantidad de sangre que ha perdido. Y cada uno de ellos tiene una traducción clínica, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, luego de valorar la magnitud de la hemorragia, iniciaremos una monitorización rapidísima con pulso, presión, orina, reponer líquidos, etcétera, ver si está orinando principalmente el paciente. Recuerden que si hay hipovolemia, puede ir desarrollándose una anuria, una oliguria temporal que tiene que ser solucionado inmediatamente con la reposición de volumen cuando ya está dentro de un centro hospitalario o un centro de salud. Inmediatamente también pedir las pruebas de laboratorio, en este caso un hemograma, hematocrito, hemoglobina, será importantísimo para valorar cuánto de hemoglobina o hematocrito está presentando. Recuerden que el paciente en estos casos no va a ser significativamente cierto las primeras pruebas que van a obtener. El paciente puede estar totalmente deshidratado, puede estar chocado, etcétera. Y una vez que ustedes repongan el volumen, va a haber una redistribución y tendrán un mejor valor a las 6 o 8 horas con nuevas pruebas, pero ya tienen un parámetro inicial con que valerse igualmente para tener una evaluación del paciente. Haremos una anamnesis para identificar los factores de riesgo, ¿no? Explorando al paciente todos los antecedentes que ha tenido, ¿no? Cirugía previa, qué medicamentos está tomando. Recuerden que los AINES es uno de los principales factores para producir las gastritis erosivas o exacerbar una úlcera péptica o exacerbar algunas enfermedades hemorrágicas que puede tener de fondo el paciente. Entonces, hacer una anamnesis completa con todos los antecedentes y la exploración. Y aquí, cuando hablamos de identificación de factores de riesgo, es una situación importante donde nos vamos a detener en varias láminas más adelante. Luego, nuestro siguiente paso será localizar la hemorragia, o sea, qué órgano está comprometido. Porque el sangrado, por ejemplo, de estómago tendrá una traducción clínica. El sangrado de esófago tendrá una traducción clínica.
El sangrado de intestino delgado, intestino grueso, igualmente, pensando en qué órgano está comprometido y cuál probablemente sea el diagnóstico. Aunque, por ejemplo, en el estómago, o del 3 para arriba, hemorragia digestiva, se va a traducir por igual un sangrado por úlcera péptica o por un cáncer hemorrágico, ¿no? Se va a traducir en forma clínicamente parecido, pero es necesario localizar o determinar o realizar una aproximación del órgano comprometido para ir trabajando en base a eso los diagnósticos diferenciales. Igualmente es importantísimo en esta localización de la hemorragia introducir o colocar una sonda nasogástrica por varias razones iguales, para ver si hay sangrado activo. Iremos midiendo ahí cuánto está sangrando, el color, la cantidad y cuánto está repercutiendo en su estado hemodinámico, etcétera, etcétera. Nos van a dar muchas características y mucha información la sonda nasogástrica. O puede ser que ya se le pone la sonda y no sangre nada. Ya la hemorragia pudo haberse detenido. O de repente la sonda está metido en el estómago, en medio de todo un coágulo de sangre y no drena absolutamente nada. El coágulo impide el drenaje. Hay muchas situaciones y escenarios que podemos tener respecto a esto. Pero lo común es, con la sonda nasogástrica, ver si hay o no hay sangrado, el volumen del sangrado y las características del sangrado. No es igual que salga, por ejemplo, sangrado activo por la sonda o que salga bilis, ¿no? Si hay sangrado activo, está sangrando el paciente. Si es bilioso, probablemente se haya detenido el sangrado y sea un poco más antiguo. Y si es borráceo, borráceo como café molido, también puede ser un signo de sangrado más o menos reciente, pero en forma que se haya ya detenido, ¿no? Luego, para esto, también planearemos una endoscopía, ya sea alta o baja, dependiendo del tipo de sangrado que estamos sospechando. Otras pruebas, si fueran necesarias, cuando no nos permite determinar con la endoscopía alta o baja y no nos facilita la información de poder localizar el órgano comprometido. Sea cual fuera, mediante todo el procedimiento que vamos realizando, ya simultáneamente debemos iniciar el tratamiento. Si es un paciente con antecedente de úlcera péptica, lo va a decir en la anamnesis, etcétera, vengo tomando esto, etcétera, o tomando AINES frecuentemente por alguna afección inflamatoria, artrosis, enfermedades inflamatorias de cualquier tipo, que consumen bastante AINES y empezaremos con administrarle un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo. Igualmente estaremos haciendo ya la solicitud para una endoscopía, si es que hay sangrado activo o sangrado que puede ser reciente y que esté indicado la endoscopía, que puede ser diagnóstica y luego convertirse en tratamiento. Eso también lo vamos a conversar. Igualmente, hay procedimientos angiográficos, gamagráficos, y finalmente, la última parte, cuando ninguna de estas situaciones ha sido beneficioso para el paciente, recién pensaremos en el tratamiento quirúrgico. Ya esa es de forma general cómo debemos manejarlo, ¿no? Para recordar, entonces, hay una evaluación inicial, una anamnesis y exploración física, localizamos el órgano comprometido, simultáneamente estamos realizando la reanimación si es que el paciente está chocado, ¿no? Como tratamiento inicial, de repente algunos fármacos, si está indicado, de acuerdo a los datos que venimos recogiendo, y realizaremos simultáneamente también el reconocimiento de los factores de riesgo, ¿no? Desde ya les adelanto, cuando hablamos reconocimiento de factores de riesgo, estamos hablando en cuanto a la edad del paciente, si es más de 60 años, cada vez que con la edad se va a exacerbar más la mortalidad con hemorragia digestiva. Los antecedentes no es igual una úlcera reciente
una úlcera péptica hemorrágica reciente, aguda, o que haya tenido 2, 3 escenarios anteriores en meses o años, el mismo tipo de sangrado. No es igual un paciente que tenga enfermedades concomitantes o añadidas, a eso se llama resistencia disminuida, ¿no? Como asma, enfermedades autoinmunes, obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia respiratoria, renal aguda, insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Eso van a dar el pronóstico mucho más complicada al estado clínico del paciente. Por eso es necesario reconocer los factores de riesgo con los que se está produciendo esa hemorragia y principalmente en los casos de cirugía, cuánto de estos pacientes, reconociendo estos factores de riesgo, debemos indicar el tratamiento quirúrgico antes de que se compliquen mucho más de lo que ya están complicados. Recuerden que este reconocimiento de riesgo vamos a ir categorizando y decir, este paciente ya sangró 2, 3 veces, ya no esperemos que sangre más, hay que operarlo. Por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es lo importante que tenemos que determinar. Muchos de estos pacientes, cuando se produce en la hospitalización, hacen interconsulta cirugía y tenemos que estudiar al paciente en ese momento de la respuesta de la interconsulta, valorar todo esto, lo que estamos conversando, y recomendar cirugía o recomendar tratamiento, continuar con el tratamiento que ellos tienen, etcétera, etcétera. Pero que no se nos pase un paciente que tiene factores de riesgo, no indicar cirugía en ese momento que estemos valorando, antes de que se complique. ¿Cuáles son estos factores de riesgo a considerar? Ingestión de alcohol, gastritis, varices, etcétera. Paciente probablemente bebedor crónico, va a desarrollar varices esofágicas probablemente. Paciente con cirugía gastrointestinal o vasculares previas, puede haber alguna complicación postoperatoria. Historia de enfermedad o sangramientos digestivos, probablemente paciente con úlceras pépticas, o si es hemorragia baja, enfermedad diverticular, probablemente. Vómitos, hiperemesis gravídica, antecedentes de enfermedad hematológica, infección por Helicobacter pylori, hábito de fumar, sexo masculino. No sabemos por qué. Los varones estamos mucho más premiados que las mujeres en hemorragia digestiva. No hay una explicación clara. Algunos dicen que es por el estrés, el tipo de vida que llevas, que se lleva, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, en un mundo tan globalizado en el género, tanto mujeres como varones se estresan por igual, ¿no? Eh, Tal vez el sexo masculino con una tendencia un poquito mayor que las mujeres. Las mujeres son mucho más serenas de afrontar algunas situaciones. ¿Podría ir por ahí? Tal vez. Recuerden de que cuando hay estrés, todo se mueve una serie de hormonas, adrenalina, una serie de cosas que repercutan un montón, muchas veces sobre la producción de gastrina en el estómago, de ácido clorhídrico, y ese es uno de las formas como los pacientes que tienen bastante estrés, los gerentes, etcétera, generan una enfermedad ulcerosa, si es que están predispuestos a eso. Yo les pediría, por favor, que hagan un recuerdo de la fisiología cuando vamos a hablar de úlcera péptica. Cuando tengan tiempo después de la clase, revisen los factores que producen una úlcera péptica. 1, el factor cefálico. 2, el factor mucoso. 3, el factor de reflujo biliar. 4, el factor de la irrigación que hay en el estómago y en el duodeno. 5 es el hecho de que si consume o no consume AINES, etc. Hay varios factores que todos se van juntando al final. Y es toda una cadena de lo que se sucede para que pueda producirse una lesión en la barrera mucosa del estómago, una micro lesión. Ahí se produce la retrodifusión de iones,
sale un ion hidrógeno fuera de la luz del estómago o de la pared de la mucosa gástrica y se emite un ion sodio que es mucho más grande que el ion hidrógeno y millones de estos, de estos protones van a producir la lesión de la mucosa primero y después la penetración del ácido ya a las siguientes capas del estómago. Por una simple falla, por ejemplo, de la barrera mucosa. Y recuerden que la barrera mucosa está formada por prostaglandinas, moco, etcétera. Y dentro de estas prostaglandinas, la E2. Y la E2 disminuye cuando la persona consume bastante AINES. Entonces, está formando una barrera no tan fuerte como para proteger del ácido. Entonces, así, lamentablemente ya no podemos hablar tanto de esto, pero que sí, y ustedes, es una cuestión muy bonita para poder entender en forma global o en forma general y completa la enfermedad, por ejemplo, de la enfermedad ulcerosa, ulceropéptica, ¿no? Ya hablamos de los medicamentos, AINES, anticoagulantes, antitrombóticos, si están tomando esteroides, anticálcicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, espironolactona, que también hay publicaciones que pueden producir sangrado digestivo. Eh, Más factores a riesgos a considerar, ya dijimos, edad más de 60 años, trastornos comórbidos también mencionamos, insuficiencia renal, hepatopatías, insuficiencia respiratoria, cardiopatías, y valorar también la magnitud de la hemorragia en ese momento que estamos evaluando. Si su presión arterial sistémica está a menos de 100 milímetros de mercurio en el momento del ingreso, cuidado, con estos pacientes ya iremos clasificándolos para tener un cuidado mucho más especial que de otros pacientes que están mucho más estables. En este paciente hay que pensar que en cualquier momento puede volver a sangrar. Eso se llama recidiva hemorrágica o recurrencia intrahospitalaria, que tiene mucha significancia en valorar esta recurrencia o recidiva, como lo vamos a ver después, para considerar como un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pese a que ya está en un centro hospitalario o está siendo atendido, posiblemente esté recibiendo un tratamiento determinado, vuelve a sangrar, entonces la cosa es mucho mayor, la cosa es seria. Ya el cirujano debe saber reconocer, no solamente el cirujano, sino los médicos también, para decir si continúa con esa situación, el paciente puede agravarse mucho más. Es ahí donde hay que juntar todos estos factores que estamos mencionando para poder recomendar cirugía en su momento preciso. Igualmente, las necesidades de transfusiones, todavía hay publicaciones, hay libros donde dicen si ha recibido más de 6 unidades de sangre, ya hay que indicar cirugía. Recuerden, me hace recordar siempre cuando les digo esto, la politransfusión no nos gusta en lo absoluto a los cirujanos. ¿Por qué? Muchas veces entramos a operar a un paciente que ha recibido 6, 7, 8 unidades de sangre. A ver, cada unidad de sangre consta más o menos de 500 cc en volumen total. De estos 500 cc, 450 es sangre efectiva, sangre total efectiva. Y los 50 restantes es del preservante. Generalmente es el citrato de calcio. El citrato es un anticoagulante para que no se coagule la sangre, se pone junto a la bolsa. Y si ustedes han puesto, a ver, 4 unidades de sangre nomás, en total ya le pasaron 100, 200 unidades de citrato del anticoagulante. Y por tanto la sangre ya va a estar menos coagulada en el momento de la incisión. Vamos a encontrar a operar a un paciente que va a ir sangrando en todo momento. Por eso es que no nos gustan las politransfusiones. Y si va a recibir politransfusiones porque el paciente va a continuar sangrando, es mejor que reciba estas unidades de sangre ya en sala de operaciones cuando el paciente se está operando. ¿Ya? Es un concepto muy importante que nosotros manejamos. Por eso es que
el hecho de recomendar transfusiones de sangre en un paciente que tiene factores de riesgo para reconocerlos y indicar cirugía, indicar más transfusiones, no, mejor estas unidades de sangre las pasemos en el intraoperatorio, con todos los cuidados, por cierto, que hay para poder ingresar a sala de operación. Igualmente, la hemorragia persistente o recurrente, como hemos dicho, que a pesar de lo que ya está en centro de salud recibiendo la terapia respectiva recomendada inicialmente, sigue sangrando y hay que considerar ya un factor de riesgo, ¿no? Eh, Habíamos mencionado que no todos los pacientes vienen a emergencia en forma de sangrado, ¿no? O cuando ya están sangrando, sino que en muchos pacientes desarrollan el cuadro clínico, la entidad, durante su hospitalización. Y muchas veces se acompaña de otras entidades. Recuerden, por ejemplo, la gastritis erosiva masiva severa, la hemorragia digestiva por gastritis erosiva de este tipo puede encontrarse en los gran quemados. Eso es lo que se llama en los libros o en las publicaciones la úlcera de Curling. O en los traumatismos encefalocraneanos también puede empezar a sangrar. Eso es lo ha descrito Cushing, por eso le pusieron su nombre, síndrome o hemorragia de Cushing, en los traumas encefálicos. En enfermedades con sepsis, ¿no? Sepsis severa, puede el paciente empezar a sangrar. Entonces hay entidades así que durante su hospitalización pueden empezar a desarrollar un sangrado, ¿no? Sigamos y vamos a ver hemorragia digestiva aguda alta. Aquí les presento más o menos la frecuencia de las entidades más frecuentes. Hay que clasificar siempre la hemorragia digestiva alta principalmente en dos variantes. Uno, la hemorragia no varicosa y la hemorragia varicosa. La hemorragia no varicosa, adelante siempre se considera lo más frecuente, que es la úlcera péptica, del 30 al 50%. Y otra entidad que está tornándose también, es cierto que no va a producir mucho más frecuentemente sangrado, pero hay que considerar el cáncer gástrico. Aunque aquí en forma general esta tabla, de acuerdo a la bibliografía, eh, por los tumores solamente representa el 2%. Pero después de una úlcera péptica en hemorragia no varicosa, en hemorragias considerables, hay que pensar en, en un cáncer gástrico. Tenemos también el desgarro de Mallory-Weiss. Esta es una entidad que se produce por vómitos muy violentos. Se describe más en pacientes cirróticos con hepatopatías. Es un desgarro en la curvatura menor a nivel del cardias, donde puede sangrar el paciente, del 15 al 20%. Gastritis, duodenitis, del 10 al 15%, ya hablaremos de la gastritis, y ya creo que lo hemos mencionado, para decirles simplemente que la gastritis, pues muchas veces cuando es masiva, como en los gran quemados o en los tequeados, ahí hay que continuar el tratamiento médico, si no, eh, que podríamos hacer una gastrectomía total en un paciente que está muy mal, terminamos por perder al paciente, ¿no? Entonces, es significativo en algunas veces y van a parar de acuerdo a la mejoría del cuadro, de la enfermedad de fondo. Esofagitis representa un 5 a 10%, principalmente cuando hay reflujo gastroesofágico. Recuerden aquí, en este tipo de reflujos, el, el esfínter esofágico inferior es incompetente y hace que el ácido del estómago frecuentemente esté regresando hacia el esófago, dañando la mucosa, erosionando, etcétera, etcétera. Hay una serie de etapas aquí hasta llegar al síndrome, perdón, al
Sí, al epitelio de Barré, que es una descripción anatomopatológica previa ya a un cáncer gástrico, a un cáncer de esófago, ¿no? A veces de esófago gástrico, ¿no? Eh, Esto ya es una valoración extrema en que no se debe esperar a que se produzca esa esofagitis de reflujo para poder indicar cirugía, sino previa a una valoración anterior, etcétera, donde podemos corregir tranquilamente, quirúrgicamente, la esofagitis de reflujo. Tumores, ya le hemos dicho, otras causas como formaciones, malformaciones vasculares. Más adelante también vamos a presentar una casuística, como ejemplo las malformaciones arteriovenosas, que son puntitos de malformación que empiezan a sangrar eh, muy detenidamente. No sé si ustedes en alguna oportunidad han agarrado una jeringa con agua, una jeringa de insulina, y en el momento en que van a inyectar sale el agua, pero así, con un chorro bien delgadito. Ese es el tipo de sangrado que se tiene muchas veces en estas malformaciones arteriovenosas. A veces es la arteria que va pin, 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 sangrando de poquitas y se va acumulando la sangre en todo el estómago, el intestino, el colon. Estas malformaciones pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, por si acaso. Y a veces la identificación y localización, hasta en el momento quirúrgico, es muy difícil, que hay que tomar decisiones de hacer resecciones amplias, hasta a veces llegando a una gastrectomía total. Hemos tenido casos de ese tipo, ¿no? Donde ya le hicieron una gastrectomía parcial y el paciente seguía sangrando, sangrando, hasta que se le hizo una gastrectomía total y tenía la malformación arteriovenosa arriba en el fondo gástrico, por lo que permanecía, ¿no? Recurría a la hemorragia. No, si es en el fondo gástrico, todo ahí el nombre tan específico es la hemorragia de Dieu-Lefoy. Les voy a presentar el nombre más adelante, ¿no? Ya, es una hemorragia muy característica, muy especial, descrita por este cirujano francés. Se dice que cada cirujano puede observar en su vida profesional una hemorragia de Dieu-Lefoy, porque se presenta cada 30 años, más o menos el promedio que se ve. Y he tenido la suerte de ver dos casos y haber operado dos casos de este tipo, ¿no? No sé si es un privilegio que Dios me haya dado, pero es una suerte muy, muy grande. Y seguidos los casos en personas jóvenes, ¿no? En hemorragia varicosa eh, es debida principalmente a varices esofágicas. Están consideradas este tipo de hemorragias secundarias a una hipertensión portal. La hipertensión portal principalmente es porque hay cirrosis hepática, toda la sangre no puede atravesar el estómago, perdón, el hígado, y está totalmente obstruido o muy débilmente regresa la sangre hacia las suprahepáticas, por la vena cava inferior a la superior. Hay un remanente retrógrado a nivel de la arteria esplénica, renal, y empieza a formarse las varices a nivel de las arterias eh, eh, gastroepiploicas y de las que suben hacia la irrigación del esófago. Y por tanto, este circuito de ácidos que llamamos, sobre todo de las venas, hacen que se dilaten las venas del esófago. Y esas venas del esófago, cuando están muy avanzados, son muy sensibles y pueden romper y producir el sangrado. En la endoscopía se ve como verdaderos varices a nivel del esófago. Representa más o menos el 90% de todas las hemorragias varicosas, las varices esofágicas secundarias a hipertensión portal por cirrosis hepática. La gastropatía por hipertensión portal es muy insignificativa. Yo nunca lo he observado, lo considero solamente y lo pongo aquí porque lo encuentro en la literatura. Las varices gástricas aisladas también igualmente son muy infrecuentes, pero gran parte de de este evento de hemorragia es por varices esofágicas.
Finalmente, cuando saquemos alguna conclusión de estos dos cuadros que estamos observando, en hemorragia digestiva alta nos quedan dos enfermedades en hemorragia no varicosa, úlcera péptica y sangrado por un cáncer gástrico. Raro puede ser un tumor benigno, un leo, mioma que se haya ulcerado y pueda sangrar. Y en tercer caso, malformación arteriovenosa. En cambio, la hemorragia varicosa principalmente es por varices esofágicas secundario a una cirrosis hepática que haya producido hipertensión portal. Entonces, en la evaluación en el sangrado digestivo alto, depende de la cuantía del sangramiento. Se puede presentar mareos, vértigos, fatiga, palidez cutáneo, taquicardia, shock en caso de hemorragia masiva. Debe prestarse atención a los síntomas y signos acompañantes que orienten al diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente presenta acidez y epigastralgia, hay que pensar en úlcera péptica. Si un paciente en el examen le encontramos hepatomegalia y ascitis, hay que pensar en varices esofágicas. Si tiene hematomas, sufusiones en la piel y, y puntos hemorrágicos, hay que pensar en púrpuras, una discrasia sanguínea. O hemorragias digestivas bajas, cuando el paciente nos puede referir, sí, doctor, tenía diarreas una semana, unos días, luego me estreñí, otra vez diarreas, etc. Hay un cambio en el hábito intestinal, entonces hay que pensar en una lesión colorectal o ileal, principalmente un cáncer de distal o en el colon, ¿no? Igual vamos a ver la úlcera péptica con la forma clínica, el diagnóstico, tratamiento médico, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico para mostrarles cuál es el lugar del tratamiento quirúrgico. Mucho más antes que el tratamiento quirúrgico está el tratamiento médico con fármacos o el tratamiento endoscópico de una úlcera. Esta enfermedad clínicamente constituye la causa más común de hemorragia digestiva alta, como ya lo hemos dicho. En la úlcera péptica, la hemorragia es 2 veces más que las perforaciones. La diferencia entre úlcera aguda y crónica es importantísimo realizarlo. Recuerden que en la úlcera aguda, el vaso que se compromete es un vaso de calibre menor y que puede parar espontáneamente la hemorragia. En cambio, en la úlcera crónica, el vaso que se compromete es un vaso de calibre mediano o mayor y por tanto la hemorragia no va a ceder espontáneamente. Por eso es que las úlceras crónicas ya se deben considerar como un factor de riesgo para indicar cirugía. ¿Cuáles son las localizaciones más comunes? La úlcera gástrica en la curvatura menor, pared posterior, y la úlcera duodenal en la pared posterior. Ahí donde está la arteria duodeno-pancreática superior o inferior, pegado junto al páncreas, que está haciendo un lecho cruento en la parte posterior del duodeno que está en contacto muy relacionado con el páncreas, ¿no? Prácticamente ya es el tejido pancreático que está sangrando, ¿no? ¿Por qué les pongo esta relación, esta localización? Porque muchas veces hay pacientes que llegan a la emergencia con una hemorragia masiva de sangrado que por más de que se pueda compensar con unidades de sangre, unidad de bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, etcétera, etcétera, el tratamiento no cede la hemorragia. Y por tanto hay que operarlo inmediatamente al paciente. Y lo peor es que muchas emergencias no tienen un gastroenterólogo al costado para poder hacer una endoscopía y localizar el sangrado. Entonces, estadísticamente, el cirujano debe saber de que las úlceras gástricas, si es que, de acuerdo a la clínica, la edad, etcétera, sospechamos que pueda ser una úlcera gástrica, hay que buscar la úlcera en la curvatura menor de la pared posterior. En cambio, si es un paciente joven, más va a desarrollar una úlcera duodenal. Igual, al abrir el duodeno, vamos a buscar el vaso sangrante a nivel de la pared posterior, donde podamos hacer la hemostasia.
y determinar finalmente en esta valoración para el tratamiento quirúrgico los factores de riesgo que estamos mencionando y estamos encontrando, ¿no? Este es un algoritmo donde la enfermedad, la endoscopía gastroduodenal confirma una úlcera péptica sangrante. Hay que hacer una clasificación de Forrest que se lo voy a presentar más adelante. 1A, 1B, 2A, 2B. Si hay estos hallazgos endoscópicos, ¿no? ¿Se puede intentar un tratamiento endoscópico? Sí, por medio de instalación de adrenalina, vasopresina, por vía endoscópica. Si la hemorragia continúa, hay que seguir, hay que indicar cirugía. Si la hemorragia continúa, hay que indicar cirugía. No quiero dejar pasar con estos hallazgos de Forrest de mencionar que este es un factor más de riesgo para considerar cirugía. Se llama estigmas endoscópicos, al 1A, al 1B, al 2A y al 2B. La hemorragia, si la hemorragia no continúa, hay que monitorizar y si vuelve a sangrar como recidiva hemorrágica, ¿se puede repetir la endoscopia? Sí, pero recuerden de que eso va a demorar bastante tiempo. Es mejor reconocer como factor de riesgo la recidiva hemorrágica, vuelve a sangrar e indicar cirugía inmediatamente. Si no vuelve a sangrar, hay que valorar si tiene Helicobacter pylori, repetir una endoscopia posterior para poder descartar si es que es una úlcera gástrica o no. Entonces, si la hemorragia ya no continúa, la monitorización, si se repite nuevamente la hemorragia, otra vez. En la práctica clínica rutinaria, este algoritmo de 3 decisiones si vuelve a continuar puede cumplirse como un algoritmo rígido en algunas escuelas para poder determinar cirugía. Pero eso es lo que nosotros tratamos en determinado momento de hacerles llegar el mensaje. Cuando este paciente, si por ejemplo ya volvió a sangrar acá, nuevamente volvió a sangrar acá, ¿cuántas unidades de sangre habrá recibido? ¿Cómo estará deteriorado su estado general del paciente? ¿Y cómo entrará en la tercera decisión de hacer una cirugía? ¿Cómo entrará? ¿Cómo ingresará? Por eso es importantísimo reconocer los factores de riesgo antes de que el paciente se descompense hemodinámicamente. Para el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, tenemos la endoscopia digestiva alta, baja, aplica esto también para la baja. Hay radiología de contraste. Si el paciente no está en condiciones de poder hacerse una endoscopía, no tolera, etcétera, o tiene enfermedades de fondo, etcétera, puede utilizarse radiología de contraste para el diagnóstico, que también puede servir como radiología como tratamiento, porque a través del catéter que se le pone para la radiología de contraste también se puede inyectar sustancias vasopresoras, ¿no? Estoy hablando de la vasopresina, ya sea en bolo o en forma continua. Entonces la radiología en ese momento ya se convierte también en tratamiento, no solamente en diagnóstico. Igual la arteriografía y gamografía. La gamografía, para hacer una explicación un tanto rápida, se utiliza tecnesio 99, sobre todo para ver si el sangrado es de tipo, y descartar si es de tipo intestinal principalmente, ¿no? En intestino delgado vamos a tener problema en el diagnóstico principalmente, porque no podemos hacer endoscopia alta ni baja, porque no llegan a la parte de intestino delgado. Pero la gamografía sí es útil. La portografía y manometría portal se utiliza más en pacientes con varices esofágicas. Recuerden que no solamente las varices esofágicas se van a manifestar con hemorragia digestiva.
Recuerden, estos pacientes que tienen hipertensión portal, tienen ascitis, tienen una serie de complicaciones, no necesariamente hemorrágicas, y tienen que valorarse adecuadamente con esta portografía o manometría portal para ver si le conviene o no le conviene realizar una cirugía electiva para poder corregir la hipertensión portal, dependiendo del grado de cirrosis que tenga el paciente. Recuerden la clasificación de Child A, B y C, ¿no? Estaría indicada las derivaciones o cirugías para hipertensión portal, principalmente en el Child A, donde no está avanzado la cirrosis. En la B y en la C, las cirugías que se pueden realizar van a ser meramente de tipo paliativos. Esta es la clasificación de Fowler que les decía, endoscópica, donde tenemos que buscar lo que se llaman los estigmas endoscópicos. Cuando el endoscopista realiza y observa que hay una hemorragia activa, pulsátil, a nivel del estómago, por ejemplo, el grado es 1A. Si ve hemorragia activa no pulsátil, su grado es 1B. Si ve vaso visible no sangrante, es 2A. Y si el coágulo está adherido ahí, hay un coágulo, es 2B. La úlcera con punto negro es 2C. Y si hay lecho ulceroso, limpio, no sangrante, es de grado 3. El estigma endoscópico se refiere desde el 1A al 1B principalmente. El 1C puede haberse ya detenido el sangrado o puede volver a sangrar inmediatamente después, sí, pero para mayor consideración como factor de riesgo es el 1A y el 1B, hasta el 2B. A esto se llama estigmas endoscópicos. ¿Por qué? Porque la recidiva en estos van a ser bien altos. En cambio, por eso se considera el coágulo adherido, puede ser, el coágulo puede desprenderse y volver a sangrar, ¿no? Pero tiene un riesgo de recidiva intermedio. En cambio, los otros no, por eso no se consideran fehacientemente como estigmas endoscópicos. Entonces, cuando empezamos a hablar en un paciente durante la interconsulta o durante su valoración en la cama del paciente, cuando nos han solicitado la interconsulta como especialistas, como cirujanos, para dar nuestra opinión, empezamos a juntar los factores de riesgo. Decimos, este paciente es mayor de 60, ya recibió 2, 3 unidades de transfusión, es una úlcera crónica, tiene factores médicos, enfermedades médicas asociadas, o sea, resistencia disminuida. Y en la endoscopía hemos encontrado estigmas endoscópicos. Entonces, señores, no debemos esperar que se produzca más hemorragia, sino contestar la interconsulta de paciente debe ser intervenido en las próximas horas, preparado antes de que se produzca un nuevo episodio de sangrado o que se deteriore o que esté recibiendo más unidades de plasma. Estamos reconociendo factores de riesgo. Entonces, en esas consideraciones generales para el tratamiento quirúrgico, debemos evaluar al paciente como lo estamos evaluando y clasificamos también el shock hemorrágico de acuerdo al volumen de sangre que ha perdido, como lo hemos mencionado. ¿Cómo reconocemos estos factores de riesgo en la evaluación inicial? Por ejemplo, un paciente ingresado en shock tras hemorragia reciente o con hematemesis franca de días anteriores. Cuidado, este paciente está chocado o porque ha tenido sangrado anterior en los días, mayor sangrado en los días anteriores. Aquel paciente con endoscopía que muestran varices esofágicas o úlcera gastroduodenal crónica, que ya lo mencionamos. Paciente con estigmas endoscópicos de hemorragia reciente. También lo acabamos de mencionar, los estigmas endoscópicos. Pacientes con enfermedades médicas asociadas o comorbilidad, en algunos libros o textos o lenguaje entre los médicos, vamos a hablar de resistencia disminuida, porque tiene enfermedades médicas asociadas.
De acuerdo a la clasificación del shock hemorrágico, ¿qué encontramos? Si el paciente ha perdido del 10 al 20% del volumen hemático, es un shock leve. Posiblemente este paciente esté tranquilo, algo pálido, puede estar sentado, aburrido en la emergencia porque no le dan nada, apenas le han puesto un suero, pero está lúcido, con buena presión, orina, buena frecuencia cardíaca, buena frecuencia respiratoria. Posiblemente en este tipo de pacientes la hemorragia ya haya cedido. Si el paciente ha perdido más del 20 del 20 al 40% del volumen hemático, este paciente sí, estará pálido, miren, 40%, ya casi la mitad del volumen sanguíneo que tiene. Estará pálido, taquicárdico, polimneico, puede estar oligúrico, con, con una hipotensión más o menos menos de 100 milímetros por mercurio, y este paciente sí hay que tenerlo con una observación estricta en la hospitalización. Y todavía nos va a dar bastante tiempo para hacer algunos estudios radiográficos, endoscópicos, etcétera, pero siempre cuidando de que no se deteriore más y que sangre más de lo debido. Diferente al shock grave, este paciente ha perdido más del 40% del volumen hemático. Aquí sí, valorar rapidísimo todos esos factores que decimos y probablemente vamos a indicar cirugía. Este paciente estará chocado, estará con oligúrico, pálido, taquicárdico, hasta inconsciente. Entonces, realizar toda una valoración de lo que hemos estado hablando anteriormente, historia clínica, examen, etcétera. No creo que nos dé tiempo de poder realizar una endoscopía, o pongamos si en la noche se pone mal el paciente. Hay que revisar toda la historia clínica, está sangrando, probablemente ha perdido, le han pasado unidades de sangre si está hospitalizado, o es un paciente que es traído a emergencia en estas condiciones del domicilio. Hay que reanimarlo y ver si responde o no responde al tratamiento inicial con sangre inmediatamente o con cristaloides y poder determinar la cirugía en el más breve plazo si es que reconocemos los factores de riesgo inmediatamente, ¿no? Entonces, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, hay consideraciones también específicas en relación a la hemorragia y su evolución, en relación a la enfermedad ulcerosa, en relación al paciente. En relación a la evolución de la hemorragia, por ejemplo, la hemorragia masiva con intensa repercusión hemodinámica sin respuesta a reposición de sangre, ese paciente hay que indicar cirugía. La hemorragia grave o moderada que responde a transfusión, pero apenas se suspende la transfusión, se desestabiliza el paciente. O dentro de las 8 horas que ya se terminó de sangrar, de pasar la unidad de sangre, nuevamente se compromete su estado hemodinámico, sin necesidad que presente hematemesis o melena. Hay que indicar cirugía. Aquel paciente que tiene hemorragia grave o moderada, detenida transitoriamente, pero que recidiva con volumen igual o mayor al episodio inicial en plazo de horas o días. Por eso es que estamos viendo cómo es el comportamiento de la hemorragia una vez que está ya dentro del centro hospitalario. Igualmente, siempre hay que buscar la presencia de estigmas endoscópicos. La segunda hemorrágica durante el tratamiento médico no es igual que el paciente sangre por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. En cada episodio de sangrado va a aumentar un 10 a 15% su mortalidad. Por eso no esperar una tercera o cuarta episodio de sangrado. Antecedente de hemorragia previa, el episodio de sangrado, es lo que estamos diciendo. Y si es una úlcera grande, profunda, penetrante,
ni hablar. Esa hemorragia no va a ser detenida espontáneamente. Podemos intentar con endoscopía, instilación de adrenalina, etcétera, etcétera, pero como ya hemos visto en el algoritmo, hay mucho peligro de que vuelva a presentar nuevamente el sangrado, y si hemos juntado todos los factores de riesgo, mejor indicar cirugía. De acuerdo a las condiciones del paciente, si es un paciente de 40, 60 años o más con úlcera sangrante, tiene factor de riesgo. Pacientes con enfermedades médicas asociadas, la resistencia disminuida, diabetes, hipertensión, anemia, enfermedad isquémica, respiratoria, renal, obesidad y otros. Eh, Dentro de la evaluación inicial y la estabilización y el tratamiento, hay un procedimiento que en años anteriores nosotros lo realizábamos, que lamentablemente en la actualidad se ha dejado de utilizar, y ojalá pues, se pueda rescatar nuevamente esta valoración de la presión venosa central, y sobre todo ahora que todos los centros hospitalarios, etcétera, carecen de recursos, porque el método moderno es instalar una línea arterial central. Ahí podemos monitorizar su presión arterial media, etcétera, etcétera, el volumen que podemos infundir, etcétera, etcétera, de acuerdo a las características, a la información que nos está dando. Y ya no es necesario realizar una presión venosa central, pero en sitios donde uno, el médico no sabe colocar una línea central, porque generalmente esto lo manejan los cirujanos, los anestesiólogos, los intensivistas, etcétera, o sea, en un hospital muy especializado. En cambio, en otro tipo de hospitales, pasamos el volumen, la sangre, etcétera, a ciegas. Y nuestra única valoración a veces es el volumen urinario. La medición de la presión venosa central es tan sencillo de realizar disecando una arteria, la arteria cefálica o basílica en el miembro superior, y poner un catéter hasta la aurícula derecha, colocar un parante, hacer como 1 centímetro ahí, del 0 hasta el 15, y poner el agua ahí en ese catéter y ver hasta dónde sube. El valor normal de la presión venosa central es de 7 a 11. Algunos dicen del 7 al 12, pero sea lo que sea, no debe pasar más del 13. Entonces, si estamos pasando líquidos, hay que ver, no encharcar al paciente, porque también tiene todo un problema clínico los pacientes que han recibido sobre saturación de volumen plasmático o cristaloides o solución salina. Se hincha el paciente hasta producir quemosis, problemas respiratorios, ¿no? Etcétera. De tal manera que esta medición de la PVC nos va a ayudar bastante hasta qué punto vamos a ir pasando el líquido, ¿no?, que necesita el paciente, no más de 11. Y por otro lado, también nos va a ayudar a predecir un nuevo episodio de sangrado antes de que se produzca una melena o antes de que se produzca una hematemesis. Porque si, por ejemplo, lo dejamos al paciente, pongamos, hemos estado trabajando al paciente hasta la 1 de la mañana, como nos ha ocurrido a veces, ¿no?, y logramos su PVC en 8 centímetros de agua, y nos vamos a descansar, pero antes de llegar al descanso a la habitación, la enfermera está llamando: doctor, su PVC ha bajado a 5, a 4. Quiere decir que está volviendo a perder sangre, que está volviendo a sangrar el paciente. Es un buen método. Ojalá en algún momento puedan conversar ustedes con sus profesores también, que puede ser utilizado tranquilamente en un centro de no tan equipado, de un hospital 2, 1 para abajo, tranquilamente, si es que el médico sabe colocar y manejarlo. Deberían saber y ser un procedimiento, eh, en, en realidad es mínimamente invasiva también, como para poder determinar el estado de volemia del paciente. Ayuda muchísimo. Y para quienes que van a trabajar en centros periféricos y transferir al paciente, ¿no?,
a veces los pacientes están chocados y no se les encuentra vena y la referencia lo hacen sin una vía, etcétera, y totalmente deshidratado, una hipovolemia marcada, ¿no? Finalmente, la hemorragia digestiva alta, miren, cuando se decide la cirugía y todo, con una serie de variantes, ya esto lo van a ver en la clase posiblemente de estómago, cuando hablen de úlcera péptica. Si el paciente está sangrando por una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, lo más sencillo y lo más simple que se debe hacer es la sutura simple para detener la hemorragia o una excisión en cuña si es que es en estómago para hacer también una hemostasia de toda esa zona. Y se trata la complicación, pero no se trata la enfermedad, porque va a continuar la enfermedad. Por eso es que les digo, de que revisen toda la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa. Porque el tratamiento ideal, nosotros lo hemos hecho en el Hospital Carreón, tratamiento precoz de pacientes con úlcera péptica complicada, ya sea hemorrágica o ya sea perforada, con todos los cuidados debidos y en pacientes seleccionados. Hemos hecho desde vaectomía troncular, piloroplastia, hasta vaectomía troncular, masantrectomía, etcétera, etcétera, cirugía resectiva. Recuerden, si solamente se hace la sutura simple, ¿no?, de la hemorragia o la perforación, la recidiva va a alcanzar al 10% de la enfermedad ulcerosa. El paciente va a volver a sangrar o a perforar. Si se asocia a una vaectomía troncular o piloroplastia, va a disminuir un tanto más por la vaectomía troncular, a un 5 o 7% de recidiva. Pero si se hace una antrectomía, ahora se hace la reposición del tránsito digestivo en IDERUX principalmente, ya no usamos tanto Vilorruno. Vilorruno de hace mucho tiempo ya no se hace. Vilor 2 es la gastroyeyunal, tiene sus inconvenientes también ahí, pero generalmente hacemos vaectomía troncular, antrectomía y la reposición y de RUX. ¿Por qué? Cuando hablamos de vaectomía troncular, hacemos la vaectomía troncular, cortamos el factor cefálico. Cuando hacemos la antrectomía, estamos eliminando el factor antral. El factor antral donde se produce la gastrina que va a estimular al vago y el vago va a dar un orden para la producción de más ácido a las células parietales, que no están en el antro, sino están más en el cuerpo del estómago. Pero la antrectomía, porque se distiende el antro, cuando comemos se distiende el antro, y esa distensión es la que estimula la producción de la gastrina mediante el estímulo de los vagos. Entonces, con la ectomía troncular, estamos eliminando el factor cefálico, con la antrectomía el factor de distensión antral o de estimulación, y al realizar una anastomosis en IDERUX, el factor de reflujo biliar estamos eliminando totalmente. Y por tanto, la bilis no va a ingresar al estómago directamente, sino se va a ir al intestino en la parte distal. Y por tanto, la barrera mucosa del estómago va a estar adecuadamente compensada. Muchas lesiones ulcerosas se producen porque hay reflujo biliar, ingresa al moco, que es de protección. La bilis es un alcalino y va a limpiar todo el moco, lo va a deteriorar y tranquilamente expresa del ácido a nivel del estómago. Entonces, fisiopatológicamente toda esta explicación es muy interesante, muy bonito. En muchas situaciones, cuando las úlceras son altas, a veces hay algunos que plantean hasta gastrectomías totales, pero hemos observado con las vaectomías tronculares hasta las úlceras yatales que están cerca al cardias, etcétera, pueden tranquilamente dejar de sangrar o dejar de ser complicado. Es todo un tema que probablemente lo van a hablar, igualmente la cirugía gastroduodenal que requiera. Aquí están ustedes viendo la sutura ya de una perforación o de un sangrado.
Esta es una vaectomía con piloroplastia. Cada vez que hace vaectomía, tiene que hacer troncular, tiene que hacer piloroplastia, porque recuerdan que están denervando el parasimpático, que es el encargado de abrir el píloro, porque el simpático es el que eh, lo cierra. Por tanto, entonces va a permanecer la acción del simpático si hacen una vaectomía troncular. Tiene toda una explicación, como les digo, de fisiopatología, ¿no? Acá se está haciendo la antrectomía, ¿no? Y la derivación, la reconstitución de la, del tránsito digestivo gastroyeyunal, ¿no? Este es un Vilor 2, Vilor 1 ya está proscrito, no se hace porque el Vilor 1, miren cómo aquí directamente la bilis que segrega en la segunda porción del duodeno va a ingresar al estómago directamente, porque ya no va a haber ni siquiera esfínter. Por tanto, ¿cómo va a dañar completamente la barrera mucosa? Termina el paciente con unas úlceras terribles, ¿no? Y entonces ese factor no se ha eliminado. En los otros, los factores que hemos mencionado, sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Terminaremos esta hemorragia digestiva alta mencionando algunas enfermedades. Ya le hemos hablado, úlcera péptica, duodenales, úlcera gástrica. Estas son ya causas específicas. Desgarro de Mallory-Weill, también lo dijimos. Estrés erosiva, esofagitis, lesiones de Olafoy. Lo mencionamos, ectasia vascular también, neoplasias malignas, fístula aortomesentéricas. Este es un tipo de hemorragia muy infrecuente. Principalmente se produce después de una cirugía a los aneurismas mesentéricos, donde se han hecho un bypass, etcétera. Pueden hacer una fístula hacia el estómago y producir la hemorragia, ¿no? Hemobilia, también por procedimientos endoscópicos, eh, para cuando se hace una CEPRE puede haber alguna lesión y se produce una hemobilia, ¿no? Este cuadro de hemostucus pancreaticus es un tipo de sangrado muy raro, donde un pseudoquiste de páncreas, luego de haber superado la enfermedad de pancreatitis agudas, muchos pacientes terminan formando un pseudoquiste. Pseudoquiste se dice porque tiene una falsa pared el quiste. Y cuando se erosionan la pared, la falsa pared de este pseudoquiste, pueden lesionar el estómago y producir un tipo de sangrado. Rarísimo, pero se ha descrito. Y las hemorragias iatrogénicas, tanto quirúrgicas como endoscópicas, cuando el endoscopista lesiona estómago, lesiona la ampolla de Vater al hacer las papilotomías, etcétera, o perfora duodeno, etcétera, o en una cirugía gastroduodenal se deja puntos sangrantes en anastomosis, etcétera, y puede producir hemorragias agudas que requieren el tratamiento quirúrgico de inmediato. ¿Cuántas veces hemos reoperado pacientes complicados o perforados por la endoscopía realizada? No más que hay que saber reconocer en su momento precisamente y pensar que se pudo haber realizado o producido la complicación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar sobre el sangrado agudo por varices. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están, señores? Sí, doctor, estamos aquí. Bueno, seguimos entonces. Me reconforta que me contesten, porque si no, me parece que estoy hablando solo, ¿ah? Por favor. Miren, esta es una lámina muy elocuente, donde se ve una cirrosis hepática muy seria, muy grave, donde no permite, porque la cirrosis es una fibrosis del hígado, donde no permite el retorno venoso de la vena cava inferior a la vena cava superior. No regresa la sangre. Por tanto, se va dilatando retrógradamente los vasos gastroepiploicos, las venas esplénicas y las venas renales. De los gastroepiploicos es de todo el sistema ácidos,
son los que van a dilatarse las venas del esófago en su tercio inferior principalmente. Y ahí es donde se va a formar las varices esofágicas. Eso son una complicación muy severa, muy difícil a veces de tratar en su momento. ¿Qué tenemos respecto a eso? Entonces, cuando reconocemos por historia clínica, por examen clínico que el paciente y por endoscopía que el paciente es portador de varices esofágicas, hemorrágicas, agudas, ¿no? La primera línea de farmacológica que tenemos como tratamiento es instalar vasopresina o somatostatina más endoscopía para realizar esclerosis o ligadura con bandas. Entonces el endoscopista, como se está viendo acá, pone unas ligaduras a nivel del vaso o de la vena sangrante o de la varice sangrante para poder detener la hemorragia. Esa es la primera línea. Igualmente se le está administrando la vasopresina o somatostatina, ¿no? Farmacológicamente. Se combinan los dos, endoscopía y farmacológicamente. Segunda línea, no cede el tratamiento. ¿Qué hacemos? Taponamiento con balón. El balón de Sengstaken-Blackmore se llama así. Sengstaken-Blackmore se escribe. Es en forma provisional. Ese balón tiene la característica de tener dos globos en toda su longitud, de tal manera que se pone en el esófago el balón, se insufla el balón y ese globito del balón va a comprimir la varice sangrante y va a detener momentáneamente la hemorragia. Pero ese es un tratamiento provisional, porque para pensar qué se puede hacer, ¿se puede detener sangrado o se puede detener? Adiós, gracias. ¿Puede volver a sangrar? Puede volver a sangrar. Si es que las varices son serias. Y que también consigamos el balón de Sengstaken, Blackmore, en estos momentos, por ejemplo, en un determinado hospital, no lo van a poder encontrar. A veces han escuchado algunos anuncios en la televisión. Se necesita, por favor, el balón tal en tal clínica para tratamiento de un paciente por emergencia grave, etcétera, se le dará buena recompensa. Si tienen un balón y si viajan al extranjero, tráiganse un balón de ese tipo y en algún momento lo van a utilizar y van a salvar vidas. ¿Cuál es la alternativa luego de ese taponamiento cuando no ha producido efecto? Es poner unos catéteres y tratar de comunicar la vena suprahepática superior con la vena suprahepática inferior. Aquí se está poniendo el shunt. Es una cánula, un tubito, parecido al stent que se pone en la vía biliar, de tal manera que la sangre que viene aquí por la vena suprahepática inferior ya no va a regresar por la parte, como digamos, de la esplénica, etcétera, sino directamente se va a comunicar con la vena cava superior y va a continuar el flujo. Hoy en día, este tratamiento es una muy buena alternativa que está dando muy buenos resultados en el tratamiento hemorrágico de las varices. Porque muchas veces, aun cuando está indicada la cirugía, lo que se hace es sencillamente la desconexión ácido-portal. O sea, todas esas venas que han visto que sube hacia el esófago, se va ligando, se va ligando, se va ligando. Pero por la tanta hipertensión portal que existe, se abren otras venas a los costados y termina igual sangrando el paciente. Los japoneses tienen publicado un tipo de intervención quirúrgica en realizar una sección de todo el estómago y volverlo a suturar nuevamente.
Es una operación llamada la operación de Sigmura. Sigmura. Es tratamientos extremos quirúrgicos casi desesperados en pacientes que ya no han sido posible toda esta, ni la primera ni la segunda línea, a excepción de los TIPS, del shunt o de la derivación portal intrahepática. De tal manera que hoy en día creo que el tratamiento de las varices esofágicas va a cobrar principal importancia en los siguientes años. Este tratamiento del chun quirúrgico, del chun intrahepático, de poner un stent para comunicar la vena subhepática con la vena infrahepática. Entonces, en el tratamiento farmacológico, iniciar la administración de agentes vasoactivos ante la sospecha de sangrado por varices. Se puede poner terlipresina en bolo, intravenoso cada hora, de acuerdo al peso. Está contraindicado en pacientes con patología arterial, coronaria, cerebral, etc. O se puede utilizar el octreótido, que es el medicamento mucho más accesible, en forma intravenoso continuo, 25 microgramos por hora, más o menos 50 microgramos por dosis inicial intravenosa, y luego ir valorando durante 2 a 5 días. ¿Puede detenerse la hemorragia con esto? Puede detenerse. Si el endoscopista, repito, ingresa y puede realizar la ligadura de las varices, bien. Si no, hay que ir progresando. Les digo simplemente, estas derivaciones intrahepáticas, poniendo el stent, no se hace en cualquier hospital. En Lima, solamente creo que hay 1 o 2 centros muy especializados donde lo realizan y cuestan un montón de dinero. En hospitales así comunes y corrientes, no lo realizan. Entonces, señores, esa es nuestra realidad de salud. Un algoritmo del sangrado agudo por varices, el manejo. La clínica va a ver hematemesis, melena en paciente con hipertensión portal. Ya hemos dicho, se le puede dar terlipresina o octreótido con endoscopía urgente. En esa endoscopía vamos a ver si ha cesado la hemorragia con el tratamiento médico, prevención del sangrado, bien, paró, gracias a Dios, ha sido un éxito. Si en esa endoscopía se ve el cese de la hemorragia en jet, o sea, jet quiere decir profuso, rápido que está sangrando, ya si se ha detenido el sangrado, requiere una segunda endoscopía. Si ya no hay sangrado, hay que hacer prevención del sangrado. Ya el tratamiento médico respecto a la cirrosis, etcétera, etcétera, la hipertensión portal, qué sé yo. En esa segunda endoscopia, si se observa hemorragia que todavía se mantiene, se sugiere el joint intrahepático poniendo el stent para comunicar ambas venas suprahepáticas e infrahepáticas. En el otro escenario, si en la endoscopía se encuentra todavía hemorragia profusa en jet, en chorro, taponamiento con balón por 24 horas. Se somete a una segunda endoscopía y si hay hemorragia contenida se va a la derivación intrahepática con el stent. Ese es el algoritmo actual que hay. Miren que no se está considerando cirugía, sino un procedimiento mínimamente invasivo, porque la cirugía no ha dado muy buenos resultados en pacientes severos o graves como estamos viendo en esta situación. Me olvidaba mencionarles, cuando se pone el balón de 6 tracks, el Blackmore para hacer el taponamiento, y se insufla el balón, pero hay que desinsuflar cada 20 o 30 minutos, porque si no puede producir necrosis por compresión de la pared del esófago. Hay que tener bastante cuidado ahí. Bueno, veamos sangrado digestivo bajo. Nos queda media hora.
Síndromes clínicos, en esta hemorragia digestiva aguda baja, tenemos divertículo de Meckel, imaginación e intussuscepción, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal isquémica, pólipos, enfermedad diverticular, carcinoma colorectal, hemorroides y fisura anal, causas bacterianas. Divertículo de Meckel principalmente en niños o en niños mayores. Es un rezago del conducto ónfalo-mesentérico, donde puede tener tejido mucoso aberrante de tipo gástrico. Por eso es el sangrado. Ahora, el Meckel se puede complicar no solamente con hemorragia, sino también con obstrucción y con perforación. Yo no sé por qué en la vida de toda la humanidad está presente los tres factores, ¿no? Por eso se habla de las tres Marías, las tres pirámides, el triángulo de los chanchitos, los tres mosqueteros, etcétera, etcétera, el triángulo amoroso, el triángulo de las Bermudas, todo es tres. No saben por qué. Eso les va a ayudar a recordar que las complicaciones en el tubo digestivo principalmente son tres: hemorragia, perforación y obstrucción. No se olviden de eso. Y a partir de ahí busquen las enfermedades: hemorragia, obstrucción y perforación en todo el tubo digestivo. Y el divertículo de Meckel también tiene eso: hemorragia, obstrucción, perforación. Ahora estamos viendo el tipo hemorrágico. Muy difícil de hacer a veces el diagnóstico de dónde sangra, porque está a nivel de intestino delgado, en el ilion terminal, y no llega a la endoscopía alta ni baja. Ahí podemos utilizar la gamografía, o a veces la cápsula endoscópica, como vamos a ver más adelante. Pero es difícil, pero hay que pensarlo. Imaginación o intussuscepción es un cuadro también de niños, donde la triada también va a ser masa palpable en fosa ilíaca derecha o flanco derecho, distensión abdominal y dolor abdominal. Y sobre todo, la hemorragia va a ser de tipo rojo grosella, característico, patognomónico de la entidad. Es un color muy llamativo, por eso se llama rojo grosella, que no se van a olvidar. Y si el niño tiene la masa palpable y está obstruido, ni hablar, está hecho el diagnóstico. Colitis ulcerosa, raro, pero puede sangrar. Enfermedad de Crohn, muchos dicen que antes que no hay enfermedad de Crohn, hay enfermedad de Crohn en el país. Todos tenemos dinga mandinga, es una raza mezclada, no es particularidad de la raza anglosajona la enfermedad de Crohn. Ya en estos últimos tiempos se ha aceptado fehacientemente que hay enfermedad de Crohn. Antes se pensaba que solamente una determinada raza, no es así. Enfermedad intestinal isquémica es lo más desastroso que le puede pasar a una persona y al cirujano cuando opera, porque toda la enfermedad, todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, del ciego al transverso, está totalmente necrosado debido a que se obstruye la arteria mesentérica superior. Y recuerden que el territorio de irrigación de la arteria mesentérica superior es todo intestino delgado, colon ascendente y parte del colon transverso. Difícil de poder solucionar el problema, y estos pacientes están condenados a morir, aun cuando sobrevivan a una resección mayor. Se mueren prácticamente de hambre porque no llegan a sostener una nutrición parenteral total ni los medios que puede alcanzar en el país. El tratamiento alternativo es el trasplante hepático, el trasplante intestinal. Y el trasplante intestinal en el país de intestino es para soñar en un territorio de dioses. Yo he estado en España 2 veces, 2008, 2012, haciendo trasplante de órganos. Cuando regreso al país, todo el mundo pensaba que estaba loco, etcétera, etcétera, que para pregonar y una serie de cosas, de trasplante hepático, trasplante renal, trasplante pulmón, trasplante corazón, hay todo tipo de trasplante ahora, con forma de preservar la vida humana. Y en los países avanzados está muy avanzado todo esto. En el país estamos en las últimas, peores que Bolivia. El indicador es que se mide cuántos donantes hay por millón de habitantes. Nosotros tenemos 1.2.
Y creo que en estos últimos tiempos ha bajado a menos de 1. Bolivia tiene más de 1. España, que es el que lidera todo, tiene más de 35 donantes por millón de habitantes, porque tienen toda una cultura desde pequeñito. Por eso es que, señores, no solamente me hubiera gustado decirles en forma presencial, su pensamiento y su formación como médico no debe ser una realidad actual de la medicina. Usted debe pensar mucho más allá, proyectarse. A mí me gustaría que todos ustedes sean cirujanos de trasplantes, porque es una nueva especialidad. Y verían cómo el mundo cambia. Hasta el mismo pensamiento. A ver, pregúntele a un gastroenterólogo, doctor, ¿a cuántos ha recomendado usted trasplante de hígado? No sé si les va a responder. A un nefrólogo, que con mayor frecuencia sí, el trasplante renal casi se hace bastante en el país, pero un nefrólogo, así por así, no va a decir, señor, entre a una lista, busque una lista de espera para trasplante de riñón, o trasplante cardíaco, o trasplante de pulmón. A los neumólogos, casi cuando hay una enfermedad de insuficiencia pulmonar crónica, que ya no queda otra cosa que realizar el trasplante, no, no lo buscan, no lo recomiendan, no lo hablan. Y la realidad del país es esa, que totalmente indolente cuando hay más de 3.000 pacientes que están esperando trasplante de riñón. Y así miles de pacientes que están esperando un trasplante hepático. ¿Y nuestra realidad sanitaria? Bien, gracias. ¿Y nuestra preparación? Ni siquiera lo mencionamos. Crezcan con una mentalidad totalmente diferente. Ustedes son capaces de poder cambiar una realidad de respecto a este tema de los trasplantes. Y se los va a agradecer por siempre toda la población peruana. ¿Puede sangrar por pólipos? Sí. La enfermedad diverticular es una de las causas más frecuentes, es la más frecuente, diríamos con bastante seguridad, de hemorragia digestiva baja. Esta es una enfermedad en la única donde también se puede perforar, se puede obstruir, puede sangrar, pero tiene una particularidad añadida, que puede formar fístulas internas. Fístula enteroentérica, una fístula de un divertículo de colon e intestino delgado, puede formar una fístula de intestino grueso del divertículo a vejiga, a útero, a vagina, etcétera, etcétera. Es una de las enfermedades que cuando se complica muy desastrosamente y la cirugía muchas veces tiene que ser por varias etapas. No hay nada muy desastroso ver, por ejemplo, que el paciente elimina heces por la vagina o por el recto, perdón, a través del útero o de la vejiga, de posiciones, porque se formó un divertículo y constantes infecciones urinarias probablemente. Igualmente el carcinoma colorectal. Estas dos entidades, la enfermedad diverticular y el carcinoma, son los más frecuentes de hemorragias digestivas bajas que pueden ser considerables desde moderada a grave. Distinto a que son las hemorroides y fisura anal, que son lo más frecuente de hemorragias leves, pero los que más debe ser considerado hasta a veces como una hemorragia aguda, que comprometa la vida del paciente, la enfermedad diverticular y el carcinoma colorectal. Más la enfermedad diverticular, que a veces puede terminar hasta en una colectomía total. Recuerden que la mayor cantidad de divertículos está en el colon izquierdo, casi el 70%. Un 10% en colon izquierdo. El 70% en sigmoides, 10% en colon descendente, 10% en colon transverso y el resto a nivel de colon derecho. El colon derecho tiene otras características. Revisen, por favor. Que tiene toda la pared del divertículo con músculo. Y el tratamiento es parecido a una apendicectomía. En cambio, los divertículos de colon descendente, transverso o sigmoides
no tienen pared muscular, simplemente una serosa. Por eso se complican muy fácilmente. Por eso sangran fácilmente, porque estos divertículos se forman en el sitio donde ingresan los vasos a la pared de la víscera del intestino. La hemorroides y fisura anal son sangrados muy frecuentes. A veces una persona, como también está escrito, puede sangrar en su vida hasta en una ocasión un sangrado rectal y el resto de su vida no. Nunca se va a saber por qué. Esta veces no tienen hemorroides, no tienen fisura anal, etcétera, pero han sangrado y no se sabe por qué ha sido la causa. Por mí hay causas bacterianas, sobre todo de tipo infecciosas, ¿no? Cuando hay una proctitis o una infección a ese nivel. Entonces, el sangrado por divertículos es lo más frecuente, la angiodisplasia igual, cáncer colon izquierdo, colitis ulcerativa, pólipos benignos, cáncer colon derecho, enteritis por radiación, ¿no? Tienen ustedes aquí la incidencia, el porcentaje, colitis por Crohn, polis, hemorroides y fisuras. Esta es otra tabla que les he añadido para que hagan una comparación, sobre todo de en qué sitio es lo más frecuente. Los pólipos más frecuentes en intestino delgado, el resto se produce más en intestino grueso. Felizmente, porque es asequible a la colonoscopía que se puede realizar o a la endoscopía baja. La clínica, el diagnóstico, colonoscopía, gamografía radioisópica, angiografía mesentérica y el tratamiento. Vamos a ver. Clínica, confirma existencia de sangre. Hay que ver, hay que hacer tacto rectal, señores. Solamente 2 contraindicaciones para no hacer tacto rectal, ¿no? A todo paciente. Sobre todo si está sospechándose de hemorragia digestiva baja. Que el paciente no tenga ano o el médico no tenga dedo. Y la moraleja es de que todo paciente debe realizarse el tacto rectal. Y no saben cuánta satisfacción van a tener de diagnosticar lo que otros médicos no hicieron. Otro grupo de médicos no hicieron si están en la guardia. Y diagnósticos que están al alcance de su dedo. ¿Ya? Antecedentes de sangrado previos, han tenido en alguna oportunidad, examen físico que incluya examen anal y tacto rectal, como decimos. Los signos son hematoquesia, rectorragia, melena, diarrea, pérdida de peso, masa palpable, etc. Los síntomas, dolor abdominal, si es que se está produciendo un tipo obstructivo, de repente, con hemorrágico, o rectal, o estreñimiento. Definiciones: hemorragia digestiva baja, hemorragia distal al ligamento de Treitz, puede ser macroscópica u oculta. Hemorragia masiva se llama aquella que compromete la estabilidad del paciente, necesitándose 2 paquetes de sangre para recuperar y mantener sus funciones vitales constantes. Epidemiología: la mortalidad es más elevada en pacientes con hemorragia recurrente, por eso hay que tener cuidado de reconocer los factores de riesgo y operarlo antes de que se produzca un nuevo episodio de sangrado. El 15% refiere rezagos de sangre en el papel sanitario. El 3% advierte presencia de sangre mezclada con heces. Y en el 12% de los casos se desconoce la etiología, totalmente. Por más de que se haga estudios endoscopios, gamagráficos, etcétera, etcétera, no se llega a determinar de dónde ha sido sangrado. La clínica: en enfermedad diverticular, hemorragia indolora asintomática. En angiodisplasia, hemorragia indolora con historia previa ya de sangrados. En hemorroides, hemorragia, dolor rectal, estreñimiento. En colitis ulcerativa, hay dolor abdominal, hemorragia recurrente, pérdida de peso. Fisura anal, dolor rectal, estreñimiento. Cáncer de colon derecho, asintomático. Recuerden que es anemizante el cáncer de colon derecho, hay pérdida de peso y la anemia crónica. Cáncer de colon izquierdo es obstructivo, por eso es que se produce diarrea o estreñimiento. Hay una alteración de la defecación, hay pérdida de peso igualmente.
Los pólipos benignos va a producir diarreas y cólicos, y el infarto intestinal es producido generalmente por una angina, este es la isquemia mesentérica, ¿no? Una angina intestinal o infarto por una enfermedad arteriosclerótica, o en pacientes que tienen arritmias donde va a haber trastornos del ritmo del corazón, y por tanto va a haber momentos en que la sangre puede coagularse por momentos y producir obstrucción a nivel de la arteria mesentérica superior. Para separarlos de hemorragias cólicas, diverticulosis, angiodisplasia, neoplasia, patología no rectal, colitis, isquemia mesentérica. Igual intestino delgado, angiodisplasias, son malformaciones arteriovenosas, y a veces producen verdadero problema en emergencia. Le hacen endoscopía alta, endoscopía baja. Lamentablemente no se tiene, los centros hospitalarios no tienen tomografía para hacer con tecnesio 99 y ver la localización de sangrado. En muy pocos sitios se utiliza la cápsula endoscópica, que es una cápsula que se lo traga el paciente y va viéndolo mediante la grabación de las paredes que va transcurriendo a través del tránsito intestinal. Llegado al intestino delgado, probablemente va a poder detectar cuál es el lugar de sangrado, ¿no? Y pasa al colon derecho, el colon transverso, izquierdo, es eliminado la cápsula, se recupera la cápsula, se somete y se ve a todos los estudios respectivos. Solamente así se puede determinar en algunas oportunidades el sangrado por una angiodisplasia o una malformación arteriovenosa. Y lo otro es mediante la laparotomía, como vamos a ver después, en tratamientos en que la hemorragia ha residuado, recurrido, etcétera, y no queda otra cosa que hacer una cirugía. Y la cirugía va a ser la exploración ectoscópica, desde dónde a dónde sangra, por ejemplo, el intestino delgado. Va a haber un punto donde está totalmente diferente o blanco, donde no ha sangrado, y de donde ha sangrado, ese es el punto que probablemente esté lesionado, donde hay que hacer la resección. Ya hemos hablado de neoplasia, de enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel igual. Hay divertículos de otros tipos en intestino delgado que no tienen mayor importancia ni sangrado más que el divertículo de Meckel. Este es un algoritmo de manejo de la hemorragia digestiva baja. Hay que resucitar al paciente o la reanimación con fluidoterapia o transfusión, dependiendo cómo se encuentre clínicamente, que ponerle una sonda nasogástrica. Si es positivo, también incluirá una gastroduodenoscopía más tratamiento endoscópica. Es todo un tema de la hemorragia digestiva alta. Si es negativo, hay que hacer una proctoscopía para descartar sangrado anorrectal. Si se ha detenido el sangrado, una colonoscopía electiva. Si el sangrado es moderado en la proctoscopía, una colonoscopía urgente. Y si el sangrado es masivo, se puede utilizar, ¿no? Arteriografía mesentérica. Recuerden que esto no se produce, no se realiza en muchos centros, ¿no? Nos va a dar información, sí, si es positiva, hasta se puede embolizar utilizando, como hemos mencionado, vasopresina. Y si es negativa, ¿no? Con la arteriografía hay que hacer una cirugía endoscópica intraoperatoria cuando el sangrado es masivo. A veces ya obviamos este paso porque los trámites para ver dónde le pueden hacer, etcétera, y decidimos, si el sangrado masivo, decidimos realizar una cirugía con endoscopía intraoperatoria en algunos centros. Si no, la cirugía así abierta y para ver de dónde es el posible sangrado. Esto es lo que finalmente, señores, vamos a ver, la hemorragia digestiva aguda de origen poco claro. Primero, por el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico inicial ha sido negativo. Entonces, ¿qué hacemos?
Si vuelve a sangrar nuevamente el paciente y no tenemos el determinado, el órgano comprometido, hay que repetir la endoscopía. Hay que repetir las pruebas de imagen convencionales, la radiografía con contraste, la gamografía, etcétera, etcétera, o la angiografía selectiva para poder ver el punto de sangrado y inclusive realizar un tratamiento de repente mediante angiografía o la radiografía con contraste. Tranquilamente podemos utilizar vasopresores. En gamografía no. La gamografía es un examen de imágenes donde en el abdomen se va a distribuir el tecnecio que va a ser captador y donde hay fuga de sangre se va a poder observar. No más que no hay que confundir de que si el lugar del sangrado es cerca al hígado, nos va a traer problemas de poder determinar de dónde sangra, porque el hígado es el que va a captar mayormente el tecnecio y si el lugar del sangrado es en el ángulo hepático del colon o cerca, o el intestino o el lugar del sangrado esté cerca a esa zona, se puede confundir. Pero si está lejos del hígado, sí tranquilamente se puede determinar el lugar de sangrado. La endoscopía, igualmente, eh, la cápsula endoscópica de intestinos delgados, si fuera posible, hay que buscarlo, endoscopía con cápsula de video, endoscopía intraoperatoria igualmente que se puede realizar tanto alta como baja. ¿Ya? Finalmente, si aún así no se logra determinar el origen y el paciente sangra y sangra, tratamiento de hacer una laparotomía exploradora para poder determinar el origen. Lógicamente, antes de esta decisión de una laparotomía exploradora, vamos a tener que realizar un examen clínico, primero una anamnesis muy minuciosa de todo lo que hemos conversado. Un examen minucioso, repetir estas pruebas y tratar de realizar una aproximación del órgano comprometido, que sí lo podemos hacer con todo esto, lo que hemos conversado, con los exámenes, etc. Una aproximación, porque tampoco no entraríamos, si no tenemos ninguna aproximación, entrar como si no hubiéramos realizado ninguna historia, ningún examen, ningún procedimiento diagnóstico, etcétera, a ciegas. Tampoco es así. Tenemos que tener una aproximación diagnóstica para ir a buscar específicamente en la laparotomía ese órgano comprometido. ¿Qué más? Nada más. Si es que tienen alguna pregunta, por favor. ¿Están? Sí, doctor, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos queda 6 minutos para algún comentario o preguntas. O todo está claro o oscuro totalmente. Hablen ahora o callen para siempre, dice. Sí, muy buena pregunta que de repente no lo mencionamos en la clase. Gracias, Perina, por tu intervención. A ver, eh, si estoy pensando en una enfermedad diverticular, la clínica va a ser muy sugestiva. Es paciente encima de 40, 50 años,